Hola, mi nombre es Wilmer Hernández y les doy la bienvenida a este nuevo video. Como parte del plan de estudios de la asignatura de Topología para la Maestría en Matemática Pura impartida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bajo la asignación del maestro Rafael Zapata, el día de hoy vamos a explorar el concepto de paracompacidad. Vamos, acompáñame. Con miras a facilitar la navegación a través del contenido, podrás encontrar en tu mano izquierda cada uno de los capítulos en los cuales se subdividirá el video y la línea de tiempo a la cual corresponde. Aparte de eso, en la parte baja del video podrás encontrar la tabla de contenidos con el redireccionamiento automático hacia el minuto en el que comienza. Bien, la paracompacidad surge como una extensión de la compacidad, pero para espacios que son más generales, ¿sí? Y de hecho, su desarrollo fue bastante clave para superar ciertas limitaciones que tenían con la compacidad clásica. Con compacidad clásica nos referimos a compacidad por cubrimiento para los amigos. No fue hasta el año 1944 cuando el matemático francés Jean Dieudonné presentó o introdujo el concepto de paracompacidad, que de hecho fue algo bastante significativo porque en este concepto él logró también establecer relaciones entre otros conceptos ya conocidos, como el concepto del mismo espacio compacto, que es un espacio paracompacto, conceptos de espacios paracompactos y espacios normales, espacios de Hausdorff como espacios paracompactos. Todo eso lo veremos más adelante, pero es parte de la historia. Como casi todo lo que se ha desarrollado a nivel de matemáticas, la paracompacidad nace de una pregunta bastante interesante que se hicieron múltiples matemáticos, con el objetivo de poder saber a ciencia cierta cuándo un espacio X es metrizable. De hecho, la idea era buscar una condición que, aparte de necesaria, sea suficiente, obteniendo resultados mucho más fuertes. Por el teorema de Urysohn sabemos que la hipótesis de regularidad es necesaria, pero la de existencia de una base numerable no lo es. Esto lo que nos obliga a buscar condiciones más fuertes que nos aseguren la metrizabilidad de un espacio. En búsqueda de estas condiciones, dos matemáticos, Ota Nagata y Jes Smirnov, presentan un nuevo concepto o lo introducen en una propuesta que presentaron llamado finitud local. Decimos que una colección A de subconjuntos de un espacio X es localmente finita si todo punto de X tiene un entorno que interseca solo un número finito de elementos de A. Por otro lado, sabemos que una forma de expresar la condición de que la base B es numerable es si ésta se puede escribir como la unión de colecciones B sub n, cuya unión general es finita. De hecho, esta es una manera poco ortodoxa de decir que B es numerable, pero sugiere cómo formular una versión más débil de la misma. Sin embargo, la condición de Nagata-Smirnov no es más que requerir que la base B pueda expresarse de la misma forma, pero donde cada colección B sub n es localmente finita. Sorprendentemente, esta condición junto con la de regularidad es necesaria y suficiente para la metrizabilidad de X. Asimismo, sea una colección localmente finita de subconjuntos de X, entonces cualquier subcolección de A es localmente finita, la colección B formada por las clausuras de los elementos de A también es localmente finita, y sobre todo, la clausura de la unión de elementos de A siempre va a ser igual a la unión de las clausuras de A. Antes de introducir ya formalmente el concepto de paracompacidad, es necesario definir qué es un refinamiento. Entonces, sea A una colección de subconjuntos del espacio X. Entonces, una colección B de subconjuntos de X. Se dice que es un refinamiento de A o que refina A si para cada elemento B de la colección B existe un elemento A de la colección A que contiene a B. Si los elementos de B son conjuntos abiertos, llamamos a B un refinamiento abierto de A. Si son cerrados, llamamos a B un refinamiento cerrado. Recordando que un espacio X se dice que es compacto si todo cubrimiento abierto A de X contiene una subcolección finita que recubre a X,
Una forma equivalente, pero ahora utilizando el concepto previamente visto de refinamiento, sería la siguiente. Un espacio X es compacto si todo cubrimiento abierto A de X tiene un refinamiento abierto finito B que cubre a X. Así, podemos definir un espacio X como paracompacto si todo cubrimiento abierto A de X tiene un refinamiento abierto localmente finito B que recubre a X. Es importante destacar que algunas de las propiedades de un espacio paracompacto son similares a las de un espacio compacto. Por ejemplo, un subespacio de un espacio paracompacto no es necesariamente paracompacto. Sin embargo, un subespacio cerrado sí lo es, algo que también ocurría con los espacios compactos. A continuación, trataremos algunos de los teoremas de interés para la paracompacidad. Destacar que solo vamos a enumerar los teoremas. No pretendemos profundizar en demostraciones por asuntos de tiempo y considerando que este es un video introductorio. Cada uno de estos teoremas serán tratados por separado como subvideos asociados a este video principal introductorio a la paracompacidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir de primera mano cuando estén disponibles esos videos. Seguimos. Teorema 1. Todo espacio de Hausdorff paracompacto X es normal. Teorema 2. Todo subespacio cerrado de un espacio paracompacto es paracompacto. Sea X un espacio regular. Entonces, las siguientes condiciones sobre X son equivalentes. Todo cubrimiento abierto de X tiene un refinamiento que es 1. Un cubrimiento abierto de X numerablemente localmente finito. 2. Un cubrimiento de X localmente finito. 3. Un cubrimiento cerrado de X localmente finito. Y 4. Un cubrimiento abierto de X localmente finito. Teorema 4. Todo espacio metrizable es paracompacto. Teorema 5. Todo espacio regular y de Lindelof es paracompacto. Ejemplo, el espacio Rn es paracompacto. Demostración. Sea X igual a Rn y A un cubrimiento abierto de X. Sea B sub 0 igual al conjunto vacío y para cada entero positivo M, sea B sub M la bola abierta de radio M centrada en el origen. Dado M, elijamos una cantidad finita de elementos de A que recubren a la clausura B sub M e intersecan al conjunto abierto X menos la clausura de B sub M menos 1. Y denotaremos a esta colección finita de conjuntos abiertos por C sub M. Entonces, la colección C, que sería igual a la unión de todos los C sub M, es un refinamiento de A. Claramente es localmente finita, ya que el conjunto abierto B sub M interseca solo una cantidad finita de elementos de C. Concretamente, aquellos elementos que pertenecen a la colección C sub 1 unido con C sub 2 unido con C sub 3, unión hasta C sub M. Finalmente, veamos que C recubre a todo X. Por tanto, dado X y sea M el menor entero tal que X pertenece a la clausura de B sub M, entonces X pertenece a un elemento de C sub M por definición. Por último, es importante destacar que el producto de dos espacios paracompactos no necesariamente debe ser un espacio paracompacto. Adicionalmente, el espacio R a la W o el espacio de productos infinitos con la topología producto y la topología uniforme también es paracompacto. Sin embargo, estos temas vamos a detallarlo más adelante en videos futuros. Con esto finalizamos el video de paracompacidad y espero que haya sido de tu agrado. Si así fue, por favor darle al botón de suscribirse y nos vemos en la próxima entrega.